Vamos a darle grabar a la clase. Ahora sí, buenos días, Iseros, ¿cómo están? Espero que sea el inicio de un excelente fin de semana. Hoy iniciamos con su clase premium de cálculo de la temperatura de la superficie terrestre a cargo de nuestro asesor académico Junior Calvo. Muchas gracias por la puntualidad y le vamos a dar inicio a nuestra clase. Bienvenido, Junior. Hola Diana, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Yo hago, don René. Ya, sí, sin ningún problema. Gracias a ti, Junior. Cuéntanos, por favor, qué vamos a tener hoy día en la clase de hoy. Bueno, lo que vamos a realizar es el cálculo de la temperatura de superficie terrestre. Vamos a crear nuestro script, vamos a desarrollar en el Code Editor de JavaScript y vamos a utilizar una colección de imágenes Landsat para poder realizar este cálculo, que es con una fórmula que lo vamos a explicar detalladamente en la parte práctica. Perfecto, Junior. Entonces, guiseros, estén atentos. Junior, puedes iniciar con tu clase. Ok, muchas gracias. Bueno, como ya les mencioné, vamos a desarrollar esta clase premium de cálculo de la temperatura de la superficie terrestre, donde vamos a ver la parte teórica, donde vamos a explicar exactamente qué es, por ejemplo, la plataforma de Google Earth Engine o qué es exactamente la temperatura de la superficie terrestre, para qué sirve y qué bandas están conformadas para poder hacer este cálculo. Entonces, los principales objetivos que va a tener en esta clase va a ser conocer la plataforma de Google Earth Engine para el cálculo de la temperatura de la superficie terrestre. Es decir, vamos a utilizar la plataforma de Google Earth Engine con la API de JavaScript para poder realizar este cálculo de la temperatura de la superficie en el Code Editor. Entonces, el siguiente objetivo que va a hacer es comprender las características de la colección de imágenes Landsat, que es lo que vamos a utilizar, las correcciones a nivel de la superficie y la sintaxis de la API de JavaScript para el procesamiento de datos satelitales en la nube. Aquí tienen que recordar que todo lo que vamos a realizar en la parte práctica, lo que vamos a desarrollar, nuestro script, es desarrollado en la nube y todo lo que se necesita es una buena conexión para poder desarrollar. No se necesita tener una supercomputadora para poder procesar grandes cantidades de imágenes satelitales. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene Google Earth Engine para poder realizar este procesamiento. Entonces, comencemos explicando sobre la temperatura de la superficie terrestre o LST por sus siglas en inglés. En sí es una medida del calentamiento directo de la superficie terrestre, donde los rayos son absorbidos y remitidos a la atmósfera. Entonces, en otras palabras, la temperatura de la superficie es la temperatura radiante de la temperatura de la radiante de la superficie del suelo. Esta medida depende del albedo, depende de la cobertura vegetal y la humedad del suelo. Entonces, ahí que tenemos que tener en cuenta que también de manera general depende mucho de la vegetación y la temperatura del suelo desnudo. Entonces, ahí es lo que vamos a, en la parte práctica, donde vamos a calcular el NDVI y luego vamos a utilizar la banda que es la banda térmica para poder tener y realizar el cálculo de la temperatura de la superficie terrestre. Entonces, estos dos factores, por decirlo así, que es la vegetación y la temperatura, responden rápido a los cambios de la radiación solar que está cuando hay nubes y modificaciones en la carga, por ejemplo, de aerosoles al momento de remitir toda esta radiación de la superficie. Entonces, vamos a ver esa parte para poder explicar, ¿ok? Entonces, para la detección remota o lo que se llama la teledetección de la temperatura de la superficie terrestre, tenemos que saber que la Tierra emite radiaciones en longitud de onda infrarrojas. Como se muestra en el espectro, en el canal rojo térmico, se tiene desde la banda 8 hasta 15 micrómetros
y está en la parte de infrarrojo, no en la parte de las bandas o de la longitud de onda que es visible. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que utilizar lo que se encuentra en la banda que se encuentra en infrarrojo para poder estimar, y esto está entre 8 y 15 micrómetros de longitud de onda. Entonces, y la parte, si observamos en este diagrama, en este esquemático, un satélite recibe radiación en la parte superior de la atmósfera, por lo que se llama radiancias emitidas por la superficie de Tierra, atenuadas por la atmósfera y luego recibido por el satélite. ¿Por qué se le llama tierras atenuadas o radiaciones atenuadas? Porque en la atmósfera presentan, por ejemplo, el vapor de agua, algunos aerosoles, algunos contaminantes como el dióxido de carbono. Entonces, restos restringen la captación de estas energías. Entonces, hay que hacer unas correcciones a nivel de la superficie y a nivel de la atmósfera. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, porque diferentes tipos de superficie de radiación se emite a diferentes velocidades. Por lo tanto, si en tierra desnuda o en área construida, en hierbas, bosques o agua, importa cuánta radiación se emite sin importar la temperatura. Es la que se llama la emisividad, es lo que vamos a calcular. ¿Qué cuerpos exactamente qué radiación emite? Entonces, también la radiación emitida por la superficie es atenuada, como le estaba mencionada, por la atmósfera, debido al vapor de agua, a los aerosoles que absorben parte de esta energía, radiación también. El ángulo, que es muy importante, el ángulo de toma en la que el sensor de satélite recibe la intensidad de esta radiación. Entonces, depende mucho de estos factores o estas atenuaciones que se tiene en la atmósfera para poder realizar este cálculo de la superficie, de la temperatura de la superficie terrestre. Entonces, aquí se muestra un espectro y los canales marcados. Por ejemplo, para GOES, que es el satélite geoestacionario operacional ambiental, en la parte infrarroja, que va desde 10, 11, 12, todos estos están en la banda térmica de infrarrojos hasta 15 micrómetros. Sin embargo, pueden ver entre 10 y 12 micrómetros, la atmósfera es relativamente transparente a la radiación infrarroja, por la que la radiación emitida por la superficie depende de su temperatura y emisividad. La mayor parte es recibida por el satélite, porque esta ventana es bastante popular, generalmente utilizada para determinar la temperatura de la superficie terrestre. Entonces, hay referencias que se dan aquí, proporcionan detalles de varias metodologías que se usan para poder determinar la temperatura de la superficie terrestre a partir de radiaciones infrarrojas. A veces se usa canales de múltiples canales o múltiples longitudes de onda, y también hay metodologías que derivan de la emisividad y la temperatura de la superficie simultáneamente, es la que vamos a aplicar en la parte práctica. Lo que recomendamos que puedan realizar revisar las referencias y las metodologías que se puedan detallar para que puedan desarrollar el cálculo de la temperatura de la superficie terrestre. Entonces, hay varios satélites polares y geoestacionarios que están en la órbita, con sensores que tienen bandas térmicas infrarrojas en ellos, y eso es lo que vamos a revisar en la siguiente diapositiva. ¿Okay? Aquí, satélites sensores de cálculo de la temperatura superficial de tierra y cobertura temporal se muestran en el cuadro para comenzar con la colección de Landsat, Landsat 4, 5, 7 y 8. Cada uno de estos satélites tiene sensores con canales de infrarrojo. Por ejemplo, para Landsat 4 se tiene el Thematic Mapper. Para el Landsat 4 y 5, que es el sensor Thematic Mapper, y Landsat 7 es Enhanced Thematic Mapper
y Landsat 7 Operation Land Imager y Thermal y Infrared Sensor, ¿no? Y la cobertura temporal, por ejemplo, es de 1982 a 1993 para el Landsat 4 y 1984 a 2013 para el Landsat 5 y se tiene el Landsat 7 desde 1999 hasta la actualidad y Landsat 8 desde el 2013 hasta la actualidad, hasta hoy. Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de los satélites de Terra y Aqua, se tiene el sensor Aster o a lo que se le llama, por ejemplo, radiómetro avanzado de reflexión y emisión térmica espacial y el MODIS, que es el espectro radiómetro de imágenes de media resolución. Y estos están para las dos satélites en sí, ¿no? Por ejemplo, y aquí está la cobertura temporal de 1999 hasta la actualidad y de 2002 hasta la actualidad. Y además, estos satélites o estos tienen productos Modland que ya son trabajados, por ejemplo, de la cubierta de suelo o de la temperatura, por ejemplo, que ya se ha trabajado de la temperatura de la superficie, pero a una resolución de 700, 500 o de 1000 metros. Entonces, hay que tener en cuenta, en cambio, los satélites Landsat tienen una resolución de 30 metros y ahí se ve el tamaño del píxel también. Y por último se tiene el que ya están trabajando desde el 2018, que tiene cobertura hasta hoy, es el ECOS-3, que es el experimento de radiómetro térmico espacial de ecosistemas de la Estación Espacial. Entonces tiene también su sensor PHI TIR, es un satélite que ya se está incorporando para poder determinar la temperatura de la superficie terrestre. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre Google Earth Engine. Hace décadas, cuando se realizaba, por ejemplo, estudios basados en teledetección o lo que se llama percepción remota, se ha visto limitado no por la falta de información, sino al contrario, por la ausencia de la capacidad de analizar todos los datos disponibles a una escala mucho más grande. Por ejemplo, si querías trabajar a una escala de un país o a nivel mundial o todo el planeta, no podías realizarlo. Entonces, con la ausencia de esa capacidad para esos procesamientos, para ese análisis de los datos disponibles, eh, en la actualidad es necesario que se haya creado esta de Google Earth Engine, nació a finales de 2010 como una forma de eliminar esa limitante computacional y permitir a los usuarios realizar análisis complejos donde puedan involucrar grandes cantidades de datos y expandiendo el ámbito de estudio a nivel del planeta. Entonces, Google Earth Engine está compuesto por 4 elementos principales. El primero es la infraestructura computacional, la cual Google pone a disposición del usuario sus servidores, permitiendo así hacer análisis en paralelo con cientos de CPUs esclavos para poder procesar estas imágenes. Entonces, el segundo elemento es el catálogo de datos, que es el dataset de Google, es lo que vamos a explicar un poco en en la siguiente diapositiva. Google tiene almacenado todas las imágenes de varios sensores como Landsat, Sentinel, MODIS, entre otros. Esto lo vamos a explicar en la siguiente. El tercer elemento es la API, que es la Application Programming Interface, la cual consiste en una serie de comandos o funciones preestablecidas para acceder al catálogo de datos y conectar con el servidor de Google, pero no podemos modificarlo. Eso es lo que muchos de científicos mencionan, de que no se puede modificar y a veces no se puede realizar ciencia. Entonces va en el punto de vista de cómo utilizarlo. Entonces no se puede crear ni funciones o se puede ver las fuentes o puedes modificar las funciones. Ya están establecidas
por Google y tienes que utilizarlos, ¿no? Entonces, el cuarto y finalmente, que es el cuarto elemento, es el co-editor, en el cual es un entorno de desarrollo integrado en línea, en donde vamos a trabajar en la parte práctica. Entonces, el catálogo de datos de Google Earth Engine es único y de mayor información que proporciona a los usuarios. Se tiene informaciones geoespaciales desde imágenes satelitales como Landsat, Sentinel o MODIS, hasta informaciones de terreno o cobertura de tierra como los productos MODLA, o informaciones atmosféricas como la NOAA, y actualmente en Google Earth Engine existen más de 560 datos públicos y esto se está aumentando cada vez más. Se suben más de 4.000 imágenes cada día, creando así un enorme catálogo de datos geoespaciales. Esto en general equivale a más de 10 millones de imágenes y presenta un peso total de casi alrededor de 7 petabytes de datos en total. Entonces, y igualmente Google Earth Engine permite usar informaciones vectoriales, pero a diferencia, de las imágenes o de tipo raster, los vectores no se encuentran organizados de una buena forma para poder utilizarlo y su búsqueda puede ser un poco más complicada, un poco más tediosa, pero sí se puede. Hay informaciones, por ejemplo, de países de tipo vector, entonces puedes utilizarlo para poder filtrarlos. Entonces, el almacenamiento que nos proporciona Google Earth Engine es alrededor de 250 gigabytes para nosotros, los usuarios, y poder subir nuestras informaciones propias, imágenes raster, archivos vectoriales. Este espacio se le llama con el nombre de asset de Earth Engine. ¿Okay? Bueno, en Google Earth Engine tenemos una colección de imágenes satelitales de Landsat, de colección 1, y actualmente se está recopilando informaciones para la colección 2 también. Entonces, las informaciones que nos proporciona la plataforma fueron puestas por la USGS, Servicio Geológico de los Estados Unidos, que orbitan a una altura de 705 kilómetros. Tenemos Landsat 1 a 5, los multiespectral scanner, como ya lo habíamos mencionado, desde el año 1972 a 1999, de una resolución espacial de 60 metros. Landsat 4, del año 1982 a 1993, tienen 7 bandas, la mayoría de 30 metros. Landsat 5, del año 1984 hasta el 2012, tiene 7 bandas, al igual que Landsat 4. Se tiene la banda, por último, o la Landsat 7, perdón, la Landsat 7 del año 1999 hasta el presente, con 7 bandas de resolución de 30 metros, la mayoría y una pancromática que contiene de 15 metros. Por último, se tiene Landsat 4, que tiene un periodo de captura de imágenes satelitales desde el año 2013 hasta el presente. Además, el mes pasado fue puesto en órbita el Landsat 9, que el 21 de septiembre, y estoy seguro que se puede proporcionar imágenes satelitales para la colección 2 de Landsat, ya en el catálogo de datos de Google Earth Engine. Entonces, la infraestructura, como les he mencionado, hay cuatro elementos muy importantes, y una de ellas es la infraestructura de Google Earth Engine, que da soporte a 2 tipos de procesamientos. El primero de ellos es el Batch Computation, es el encargado de realizar cálculos en paralelo a gran escala para que sea un poco más sencilla y eficiente. Esto lo realiza a partir de tiles que manda a diferentes CPUs para que pueda procesarlos y después resamblarlos y devolver al usuario. Entonces, aquí podemos utilizar las 3 APIs que dan soporte a Google Earth Engine, que es, por ejemplo, la API de JavaScript, de Python, de RGE. El otro tipo de procesamiento es on-the-fly computation o on-the-my computation, que es básicamente para realizar aplicaciones web, que se puede realizar con Google Earth Engine. Con este tipo de procesamiento se puede visualizar de forma interactiva datos, atender consultas y obtener una vista previa de los resultados de análisis. Es importante mencionarles que para poder programar en on-the-fly computation solo podemos utilizar la API de JavaScript. En este tipo de procesamiento no podemos utilizar la API de Python ni de RG.
Entonces, es una de las limitantes para otras APIs. ¿Ok? Bueno, el procesamiento que vamos a realizar para la parte práctica es utilizar el Code Editor de Google Earth Engine, en donde vamos a obtener la imagen de Landsat ya corregida, la atmosférica, la corrección atmosférica, a la superficie terrestre, y de ahí vamos a obtener el cálculo del índice de vegetación, y así, con una fórmula también, que ya también les voy a mencionar, se va a sacar la emisividad, y aparte se va a tener en cuenta, vamos a seleccionar una banda térmica, la banda 10, en este caso, del Landsat, de la colección, de la imagen, y con esto también vamos a aplicar una fórmula para poder obtener la temperatura de la superficie terrestre. Y al final les voy a dar una parte por qué es importante calcular el cálculo de la temperatura de la superficie terrestre. Y vamos a mencionarles alguna de ellas. ¿Ok? Entonces, con esto hemos terminado la parte teórica. Vamos a pasar a la parte práctica. Si tienen alguna pregunta, consulta, les voy a estar respondiendo mientras voy a poder cambiar a la plataforma de Google Earth Engine. ¿Sí? Ok. Entonces, Guiseros, ¿hay alguna pregunta hasta lo que va de la clase? Recuerden que ahora vamos a pasar a la parte práctica. Ok. Sí, parece que está todo claro, Junior. Puedes continuar. Ya. Ok, voy a apagar mi cámara para poder tener mejor conexión a internet. Pero quisiera que me puedan comentar si alguno de ustedes ha trabajado en el chat, me pueden mencionar si han trabajado con la plataforma de Google Earth Engine o es la primera vez que están trabajando, para poder explicarles poco a poco más detalladamente la parte de esta plataforma. No sé si alguna vez han llevado un curso de Google Engine y ya tienen alguna experiencia. No sé si en el chat pueden comentar. A ver, Guiseros, ¿alguna vez en alguna oportunidad han trabajado con Google Earth Engine o han estudiado para aprender a usar Google Earth Engine? Por favor, en el chat, sí, no, nivel básico. Hernán dice, no he trabajado todavía con Google Earth Engine. Ok. Los demás que alguna vez han trabajado con Google Earth Engine o quizás con el Code Editor, quizás algunos ya han trabajado con Python, por ejemplo, tiene la API de Python o de RG también, que es con el lenguaje de programación de R. Entonces, es también un poco de esa parte. ¿Ok? Ok, A dice ver. todavía no. Por mi parte, solo escuché referencias, nada más. Nivel intermedio, entonces está muy bien esa parte. Quizás aquí vamos a poder complementar un poco de cómo poder trabajar de una buena forma también y poder hacer unos filtros quizás para poder realizar. Entonces, vamos a continuar con la parte práctica. Entonces, esta es la plataforma de Google Earth Engine en sí, y actualmente ya se tiene de forma comercial. Antes no se tenía esta pestaña en donde uno quería utilizar, o quizás hay informaciones un poco más reservadas, o informaciones quizás de imágenes satelitales o colecciones de imágenes satelitales con más precisión, con más resolución. Entonces, aquí quizás no lo he usado tampoco, pero ya hay la parte comercial en donde se puede vender para empresas. Entonces, es muy interesante quizás para poder realizar. Pero en este caso, como usuario, vamos a irnos a la plataforma. Tenemos, por ejemplo, el Code Editor, de lo que vamos a trabajar. Tenemos el explorador también para poder descargar informaciones, y la documentación, que es muy importante para poder buscar cada una de las funciones que nosotros estamos utilizando. Pero en el Code Editor también hay unas opciones. Entonces, aquí, por ejemplo, hay casos de estudio,
se pueden registrar. Si alguno de ustedes no ha usado nunca el Google Earth Engine, pueden dar clic en esta parte y poder crearse una cuenta. Ya en un día, aproximadamente en un día, ya se les viene la notificación en lo que tienen que ya, ya pueden utilizar Google Earth Engine. Entonces, si ustedes se van al plafo y es la primera vez que ustedes están utilizando Google Earth Engine, al momento de dar coeditor, a mí me va a aparecer ya el coeditor en sí, pero a algunos de ustedes quizás le va a aparecer para que puedan entrar con una cuenta. Entonces, si ya tienen registrado o si no tienen registrado, pueden registrarse y después de un día o quizás unas horas, ya les les devuelve la respuesta y les puede decir que ya pueden utilizar y pueden entrar con el Code Editor. Entonces, si ya tienen ya abierto el Code Editor en esta parte, vamos a explicarlo un poco más sencillo. Mira, esta parte es donde podemos guardar nuestro script, podemos ver las documentaciones, es lo que muy esencial al momento de trabajar con JavaScript, que es la API de JavaScript. Puedes consultar y puedes, por ejemplo, geometrías, imágenes, image collections o algunos kernels, por ejemplo, otras funciones que nosotros quizás podemos utilizar y podemos filtrar aquí con algunos métodos. Entonces, y otro que es el asset, que es muy importante al momento de que ustedes puedan subir sus informaciones a Google Engine y poder utilizarlos. Es muy conveniente. Yo tengo aquí algunas imágenes, por ejemplo de área Studio o cuencas hidrográficas y así, ¿no? O límites provinciales, entonces que son muy importantes para poder realizar filtros y para hacer, más que todo filtros y poder realizar las colecciones y poder obtener en nuestro visor de mapas, ¿no? Y aquí tenemos el visor de map o el visor de código, el script en sí, para poder desarrollar nuestro script y poder determinar o desarrollar y visualizar en nuestro visor remoto. Entonces, aquí tenemos en la parte, tenemos el inspector, tenemos la consola, tenemos el tags. El inspector quizás, mira, por ejemplo, si dan clic en esta parte en el inspector y dan clic en una parte del mapa, automáticamente las informaciones ya les tiene o les muestra en esta parte, por ejemplo, la longitud, la latitud y, y el nivel de zoom que tiene el mapa. Entonces, y la escala también. Y la consola es al momento de que ustedes puedan imprimir o puedan realizar el script, les muestre en esta parte. Y el task es para, por ejemplo, para poder exportar. Para exportar los productos, las informaciones que uno ha desarrollado en el Code Editor, ¿no? ¿Ok? Entonces, con esto por último, para no poder olvidarlo, que es el visor de mapas, ¿no? Pueden tener el del satélite y el mapas en sí. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo lo pongo en satélite y yo, por ejemplo, escribo print, como siempre podemos iniciar como hola mundo, y al final no se olviden que tienen que poner el punto y coma para poder imprimir. Es una buena forma para poder realizar. Entonces, si corren, automáticamente en la consola les aparece de color anaranjado, de amarillo, y les aparece el hola mundo ya imprimido. Y se dan cuenta que en la parte del mapa ya no aparece el satélite. Pero yo quiero que siempre salga el satélite y al momento de correr ya no cambie. Entonces, para ello hay una opción en sí que nosotros, pero antes de esto vamos a guardar nuestro script. Por ejemplo, nos vamos en este propio. Yo tengo, por ejemplo, aquí pueden crear también, mira, su repositorio. Repositorio en sí es, por ejemplo, para poder crear carpetas. Acá, por ejemplo, el curso de Google Engine o el máster o talleres que yo tengo. Y el folder en sí es, por ejemplo, en máster tengo de ayudas, Master Life o Master Premium, en este caso, el que vamos a desarrollar. Y el file va a ser lo que está dentro de este folder, ¿no? Entonces, esto vamos a guardarlo.
pueden crear directamente aquí o simplemente se van aquí en esta parte de donde dice guardar o save y se van, le dan clic en esa parte y le dan clic en Save As, ¿ok? Y aquí van a buscar en dónde quieren guardar. Entonces yo voy a guardar en Master y aquí voy a poner el nombre Master, por ejemplo, Premium y slash, y aquí voy a poner el nombre, por ejemplo, con la cual voy a guardar este script. Entonces aquí vamos a poner el nombre, por ejemplo, init. Voy a ponerlo de esa manera, init, y le voy a dar clic. Pueden añadir comentarios sobre este script que están creando. Entonces le dan clic en esta parte. Y ya tenemos ya creado y tenemos el script, que es lo que vamos a explicar más adelante. ¿Ok? Entonces, como le estaba mencionando, al momento de correr siempre nos va a aparecer el mapa. Pero yo quiero que se pueda visualizar el satélite siempre, al momento de correr siempre. Entonces, aquí hay una opción en donde uno puede, por ejemplo, uno puede ya tener configurado. Entonces, para ello vamos a escribir map, por ejemplo, map.set option. Por ejemplo, le dan control espacio y se van en esa parte de set option. Y aquí, por ejemplo, si ustedes no saben en sí cómo funciona esta función o que se ha creado en Google Engine, por ejemplo, se pueden ir en plataforma, se van a documentación y aquí pueden buscar, eh, por ejemplo, set option. Aquí les aparece, le dan clic. Y aquí, por ejemplo, esto es para poder realizar aplicaciones, pero lo que nosotros vamos a saber o que queremos realizar o queremos documentar es map set option. Entonces, le dan clic en esta parte y les aparece detalladamente qué es lo que se tiene que añadir. Aquí están los parámetros, aquí los estilos, los parámetros que son estos, los argumentos, el tipo, y aquí hay unos ejemplos. Hay ejemplos en donde uno puede utilizar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, copian este código para poder utilizar, entonces se van al code editor, pegan esta opción y, por ejemplo, corren, ya les va a aparecer siempre esto. Por ejemplo, si nosotros comentamos y corremos, automáticamente ya cambia al mapa. Pero yo quiero que salga el satélite y el label. Entonces, pueden poner esto y guardar primero y después correr. Entonces, pueden correr y automáticamente ya les sale también las etiquetas, que son los labels, para poder retener. Entonces, de esta manera puedes configurar. Entonces, ahora sí vamos a crear algunos scripts como para poder practicar y poder desarrollar. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, aquí hay unas opciones en donde nosotros podemos crear, por ejemplo, puntos, líneas o polígonos o cuadrados. Entonces, pueden dar clic en esta parte y, por ejemplo, pueden aquí crear un cuadrado, una geometría, y automáticamente se dan cuenta que en la parte superior ya les importa la geometría con polígonos, 4 vértices. Y pueden ver sus características o sus coordenadas en esta parte. ¿Ok? Y ahora sí, por ejemplo, esto lo vamos a dejar a la primera línea. ¿Ok? Y ahora vamos a crear, por ejemplo, las colecciones o vamos a importar los snippets de una colección. Para esto hay dos opciones. Por ejemplo, una que te puede decir en esta parte, por ejemplo, en Dataset, y aquí están las informaciones
proporciona Google Engine, que es el catálogo de datos. Y aquí hay una pestaña en donde dice Landsat. Se van en Landsat. Y aquí está las colecciones, colección 2 que les estaba mencionando que se está recopilando, y la colección 1 que es lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, Landsat 8. Nos vamos aquí en Landsat 8 y hay correcciones, dos correcciones, que es corrección de reflectancia a la superficie y al tope de atmósfera, y los productos crudos, como se puede decir, para poder realizar correcciones a tope de atmósfera y correcciones a nivel de la superficie. Entonces vamos a utilizar al tope de atmósfera en este caso, y vamos a copiar el snippet. Entonces, hay dos formas en sí. Esta es una de las formas en donde podemos crear. Por ejemplo, nos vamos aquí y vamos a añadir, vamos a comentar primero, colección, imágenes Landsat. Y aquí vamos a comenzar con un var. ¿Qué significa el var? Que nosotros vamos a crear una variable. Una variable llamado, por ejemplo, colan, por ejemplo, colección de Landsat. Igual, y pegamos el snippet. De esta manera ya tenemos ya cargado todas las informaciones o todas las imágenes de esta colección en una sola línea, pero de todos los años, de todo el país. Entonces hay que filtrar por área y por fecha. Entonces, otra forma de importar o de cargar una colección de imágenes es en esta parte superior. Por ejemplo, si aquí ustedes escriben Landsat 8, y se van en esta parte, por ejemplo, Landsat 8, aquí hay, por ejemplo, colección Tier 1 y como reflectancia o corrección al tope de atmósfera. Entonces se van a esta parte, pueden ver la descripción, las bandas que contiene, y las imágenes, las propiedades de las imágenes, y así. De igual forma, en esta parte también pueden ir a la descripción, a las bandas, a las propiedades de las imágenes y el término de uso también. Entonces, aquí, por ejemplo, puedes copiar el snippet. Incluso acá hay una opción en donde pueden importar. Si le dan clic en esta parte de importar, ya les aparece de esta forma. Por ejemplo, aquí, como una geometría que se ha creado. Y aquí lo puedes utilizar automáticamente sin crear la variable. Automáticamente ya se crea la variable y el nombre de esa variable y el snippet ya creado. Entonces, hay dos formas en donde uno puede realizar. Vamos a realizarlo por esta forma de ya copiado, y vamos a hacer un filtrado de las imágenes. ¿Cómo podemos hacer un filtro? Con la función filter. Filter, dos formas. Una del área en donde nosotros vamos a filtrar, que es, por ejemplo, boundary. Filter boundary. Filter band, perdón. Filter band. Esto lo vamos a llevar a la siguiente línea. Vamos a integrar. Y aquí vamos a hacer filter por el área o el ámbito de estudio. Y es lo que vamos a hacer un filtro es por geometría, que es lo que hemos creado. Entonces, vamos a colocar aquí el nombre de la geometría. Entonces, ahora vamos a hacer un filter también, filter por fecha. Entonces, se pone filter date, y aquí vamos a poner la fecha de inicio y la fecha final. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vamos a poner que sea, como es un Landsat 8, es de 2013, y yo voy a poner que comience desde el año 2018, de 1 de enero
hasta 2018, hasta el 31, hasta el 31 de diciembre, todo un año. Entonces, y aparte, por ejemplo, estas, si nos vamos a las imágenes, a las propiedades de las imágenes, estas imágenes tienen cobertura o nubosidad en todas las imágenes. Y entonces uno tiene que hacer un filtrado de la cobertura de imágenes, el porcentaje de la cobertura de nubes, perdón. Entonces, vamos a hacer un filter y a ese filter se le llama el filter metadata. ¿Ok? Al momento de escribir aquí, va a haber tres opciones en donde tenemos que poner, por ejemplo, uno, el nombre, que es con la que vamos a hacer el filtrado, y el otro es que para poder filtrar, que sería que sea igual o menor que igual o mayor igual, y el otro es el valor que se le asigna. Entonces, para poder poner aquí la propiedad, nos vamos en la parte de la colección del nombre, aquí, y nos vamos a las propiedades de las imágenes. Y aquí hay una propiedad o el nombre de Cloud Cover. Esto lo vamos a copiar y nos vamos a ir en esta parte y esto lo vamos a poner en string. ¿Ok? Y aquí vamos a poner el valor o la condición que lo que se puede realizar el filtrado. Por ejemplo, que sea menor, por ejemplo, podemos poner less, guión bajo, than, y que sea menor a 70% de nubosidad. Pueden ustedes decir, ¿por qué pues estás poniendo 70% de nubosidad? Puedes ponerlo el de 5 o de 10 para que tengas una imagen. Yo lo estoy poniendo 70 para que vamos a realizar una reducción de las imágenes y aquí vamos a utilizar, por ejemplo, la media, el mosaico o el máximo, el mínimo, entonces vamos a poder realizar la diferencia. Entonces, pueden ponerlo de 5 dependiendo de qué porcentaje de nubosidad quieres que se pueda presentar en tu esto. Entonces, esta parte ya tienes ya creado para tu colección y al final solamente pones el punto y coma para poder ya tenerlo. Si nosotros guardamos, corremos, automáticamente no nos va a aparecer nada porque no hemos imprimido y no lo hemos puesto ni tampoco en el mapa. Entonces, simplemente puedes borrar el print hola mundo y puedes poner el nombre call-land y guardar y correr, por ejemplo. Con esta imagen, por ejemplo, con todas estas propiedades, con estos filtros que se ha realizado, dice que se tiene 36 elementos en esta colección. Si nosotros no hubiéramos puesto estos filtrados, tendríamos miles de imágenes de todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí ya aquí están las propiedades también que uno puede realizar, puede hacer filtrados también. Entonces, ya tenemos esta parte. Ahora, por ejemplo, vamos a visualizarlo en el mapa, por ejemplo. Vamos a hacer primero un map.setObject y aquí vamos a poner el nombre de la colección y vamos a ponerle zoom, que va a ser de 7, por ejemplo. Ok, punto y coma. Eso para que se pueda visualizar. El map.addLayer para poder añadir las informaciones, lo que se ha creado las variables al mapa. Entonces, vamos a poner en esta parte el nombre y aquí vamos a poner los parámetros, por ejemplo, y aquí vamos a ponerlo en un diccionario. Vamos a poner el mínimo, por ejemplo, para que se pueda visualizar. Si nosotros solamente no ponemos estos parámetros, quizás nos va a aparecer blanco o todo gris, toda la imagen y no se va a poder visualizar. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, el mínimo que va a ser de 0,
que es ya corrección atmosférica a tope de atmósfera, y el máximo, que esto va de 0 a 1, que sería aquí, por ejemplo, podemos poner de 0.5, y vamos a poner las bandas también. Vamos a seleccionar las bandas porque aquí vamos a realizar una combinación de las bandas y lo vamos a poner en bandas, punto, en una lista adentro. Entonces aquí vamos a poner la banda, por ejemplo, 6, coma, la banda 5 y la banda 4. ¿Ok? Y al final de este diccionario pones el coma y pones el nombre, por ejemplo. IMG Collection, por ejemplo. Lo voy a poner así abreviado. Y al final pones el punto y coma. Entonces, si nosotros guardamos y nosotros corremos, nos va a aparecer todas las colecciones. Y pueden decir, pero ¿dónde están las 36 imágenes que se muestran? Están superpuestas ahí. Están dentro y así, ¿no? Están uno encima y otro abajo, algo así. Entonces, todas estas imágenes ya los tienen. Entonces, ahora vamos a hacer, por ejemplo, queremos hacer una reducción de estas imágenes. ¿Cómo hacemos la reducción de estas imágenes? Por ejemplo, yo quiero que todas estas imágenes se conviertan en una, o que se realice, por ejemplo, en un mínimo o el máximo de estas imágenes, pero solamente que me aparezca una imagen para poder realizar, no sé, cálculo de índice, por ejemplo. Entonces, aquí podemos realizar de esa manera, por ejemplo. Aquí vamos a un poco de teoría, por ejemplo, en esta parte nos vamos, en esta parte, por ejemplo, vamos a tener una colección de imágenes y lo vamos a convertir a una sola. Para esto vamos a utilizar el mínimo, el máximo, la media o la mediana y el mosaico en sí, ¿no? Para poder realizar. Entonces, nos vamos en esta parte, vamos a comentar reducciones para poder determinar. Por ejemplo, vamos a hacer el de mosaico. Vamos a poner aquí, mosaic, ¿ok? Esto vamos a poner de esa manera para poder tenerlo ordenado, ¿ok? Esto pueden ponerlo de esa forma, ya. Ahora sí, van a poner una variable aquí y van a poner mosaic, ¿ok? Igual al filtrado o a la colección que se ha realizado, vamos a realizar con un punto y aquí pueden poner mosaic. Y ya está. Ya se tiene ya la reducción a una sola imagen. Entonces, por ejemplo, acá vamos a añadir al mapa. Por ejemplo, vamos a poner punto map add layer. Y aquí vamos a poner ya no la colección, sino el mosaico. ¿Ok? Aquí vamos a visualizar, vamos a poner unos parámetros de visualización. Aquí en esta parte, por ejemplo, vamos a poner, vamos a crear, vamos a crear en esta parte parámetros de visualización. Parámetros de visualización. Y aquí vamos a crear, por ejemplo, una variable, ¿ok? Y aquí vamos a poner, por ejemplo, para vis igual, vamos a crear un diccionario y aquí vamos a poner el mínimo de 0, el máximo de 0.5 y las bandas que vamos a seleccionar, vamos a poner la banda 6, acá vamos a poner la banda 5, vamos a poner la banda 4 y ya está, ¿ok?
Ya tenemos los parámetros. Acá vamos a poner, por ejemplo, los parámetros, que es el nombre, que ya se ha añadido aquí. Y el nombre, por ejemplo, vamos a poner mosaico. Mosaic. Mosaic. Ok, ya está. Punto y coma. Ahora vamos a hacer una reducción, por ejemplo, de media. Vamos a cambiar esta parte. Ok. Ahora vamos a poner var, minúscula, var. Vamos a poner media o mediana. Mediana. Y vamos a poner la colección y vamos a poner media. Media, ¿ok? Punto y coma. Vamos a poner lo mismo de esta parte. Y aquí la mediana. Los parámetros de igual forma para todos. Y aquí media, ¿ok? Esto vamos a realizar también para, por ejemplo, el cálculo de min, por ejemplo. Media. Acá vamos a poner, por ejemplo, la variable, por ejemplo, media igual a la colección punto min. ¿Ok? Y aquí vamos a poner también, vamos a añadir al mapa. Y aquí vamos a poner la media. Y aquí vamos a poner min. ¿Ok? Esto es el mosaico, la mediana y la media. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner también el mínimo. Por ejemplo, la variable. Vamos a copiar esto de aquí. Igual forma. Vamos a cambiar solamente mi mínimo. Aquí vamos a cambiar con min. El mínimo. El min. ¿Ok? Vamos a copiar esta forma también aquí. Y vamos a poner el máximo. El máximo. Y acá, por ejemplo, máximo. El máximo. Y aquí el max. El máximo cambiamos los parámetros. Cambiamos el nombre. El max. Y por último, vamos a tener la moda. ¿Ok? Moda. Y aquí vamos a poner mode. ¿Ok? Vamos a cambiar el nombre y mode. ¿Ok? Ya tenemos, esas son casi o todas las reducciones que se tiene a una sola imagen. Entonces, por ejemplo, guardamos y damos correr. Y automáticamente les va a aparecer ya las reducciones. Entonces vamos a poder observar, vamos a desactivar el área que hemos seleccionado. Por ejemplo, tenemos la moda en esta parte como primero. Si deseleccionamos, vamos a deseleccionar todo mejor. Esta es la colección que tenemos. El mosaico que se realizó es esta. Y la media es esto. Y esta es la media, esta es la mediana. El mínimo, que es ya prácticamente no se tiene nube, y el máximo, por ejemplo, el máximo que, que se tiene, imagen, por ejemplo, en esta parte, el máximo, aquí nos faltó poner máximo, mínimo, moda, vamos a poner media, mediana, ya está. Nos sale un error. A ver. Ya está, ahora sí. Ya. Ya, vamos a poner en esta parte, por ejemplo, tenemos la moda, tenemos el máximo de cobertura de nube, ya más casi todo en todas las imágenes, el mínimo, la media, que es de todas de los píxeles, y la mediana y el mosaico. Entonces, y la imagen de colección. Entonces,
Esto es lo que se puede realizar con Google Earth Engine automáticamente y esto puedes utilizarlo y puedes automatizar más procesos, ¿no? Entonces, si hasta aquí tienen alguna pregunta o para poder pasar al siguiente script, poder terminar con la clase para el cálculo de la temperatura de la superficie terrestre, ¿ok? Vamos a cambiar. Pueden estar dejando sus preguntas. A ver, ¿qué dice? ¿Por qué es importante ver la temperatura y para qué proyecto lo podemos utilizar? ¿Es posible monitorear fauna? Sí, mira, en esta parte de la temperatura vamos a explicarlo en la parte final con un detalle un poco más preciso, por ejemplo, para nevados, para poder revisar, ¿ok? No voy a olvidar tu pregunta y lo vamos a responder en esta parte, ¿ok? Ya, vamos a, mm, vamos ahora a calcular la temperatura. Ya les expliqué cómo se realiza. Ya esta es la geometría en donde ya estamos poniendo. Por ejemplo, nos vamos la geometría. ¿Dónde está la geometría? Está en la cordillera de los Andes, en Perú, aquí, en Perú. Y, y el filtrado se realiza con esto, con la geometría. Se utiliza las imágenes de colección de Lanza-Tocho y con corrección a la superficie. Y aquí, por ejemplo, se van a las bandas y hay una banda, la banda 10, que es la banda térmica o la de temperatura en kelvins y con una escala de 0.1. Entonces, en esta parte se hace un filtrado del bounce, que ya le hemos explicado cómo se realiza con filter bounce y con el geometry. Se hace un filtrado de las fechas, se hace un filtrado de la metadata, que sea menor a 10% en este caso, y se añade algunos parámetros de visualización. Entonces, estos parámetros de visualización, voy a ponerlo esto en completo, por ejemplo, de 0 a 3000, aquí va prácticamente de 0 hasta 5000 de rango de visualización para esta corrección. Y las bandas que se selecciona y el nombre. ¿Ok? Se imprime también en esta parte. Vamos a cargar las imágenes lanzas de red. Por ejemplo, en esta parte también ya sea, a partir de esto, se generan varias eh, imágenes y aquí se carga una de ellas. Entonces, vamos a cargar en esta parte y los parámetros de visualización de la imagen. Por ejemplo, las bandas que se selecciona, el mínimo, el máximo y el gamma también es para poder visualizar también. Entonces, pueden ponerlo o no también, es a criterio de cada uno. Entonces, se imprime también esta imagen con el nombre, se hace un Map Center Object para poder centrar. Si ustedes están en otros lados, automáticamente se centra para poder visualizar. Se añade esta imagen al mapa, se hace un cálculo del índice diferencial normalizado de vegetación. Aquí hay una función específica para poder utilizar el Normal Difference, que es la banda 5 menos la banda 4. Entonces, y hace un rename de esa banda para poder visualizarlo en la consola. Entonces, el nombre que luego se asigna es el NDVI, ¿ok? En las paletas de color en NDVI, por ejemplo, el rango, cuando es un índice, va de 0 a 1, es de 0, 0.6, y aquí la paleta de color para que se pueda visualizar. Entonces, aquí está, vamos a añadirlo. Se imprime para poder imprimir en la consola con el nombre. Se añade el mapa con el parámetro de visualización y el nombre, NDVI, ¿ok? Se selecciona las bandas térmicas con temperatura de brillo, sin cálculo, por ejemplo, se selecciona. Aquí es muy importante, por ejemplo, esta función de .select, solamente se puede seleccionar una banda o varias bandas. Entonces, por ejemplo, si quieres solamente seleccionar de esta colección, puedes poner .select y, y puedes poner las bandas que tú quieras seleccionar. Por ejemplo, hay bandas que quizás a ustedes no les puede servir, por ejemplo, el banda 11, 10 y solamente quieren trabajar con hasta la banda 7. Entonces, pueden realizarlo de esta forma. Entonces, aquí pueden poner y select y ya pueden. Entonces aquí, por ejemplo, ya se seleccionó la banda 10, que es la banda térmica, y se multiplica por la escala, 0.1, que es en esta parte, 0.1. ¿Ok? Y aquí se hace una visualización de los parámetros
para poder visualizar. Entonces, acá se pone el mínimo, aquí el máximo, y la paleta de color. Y aquí, por ejemplo, para añadir maps, outlier, el nombre, la variable que se ha asignado, los parámetros y el nombre. ¿Ok? Determinar el mínimo y el máximo del NDVI es simple. También se utiliza una reducción al nivel de región, de regions. El NDVI.reduce regions. Y aquí, por ejemplo, en reducer hay un parámetro, dos puntos, e.reducer el mínimo. Es lo que se quiere obtener. A una escala de 30. Puedes poner el de 10, pero como la imagen es de 30 metros de resolución, entonces es recomendable que puedas poner solamente lo que tiene la resolución. Entonces, el máximo de píxel de 1 a elevado a la 9. Entonces, se obtienen los valores, se generan los valores, ¿no? Entonces, el máximo, de igual forma, solamente cambias el máximo aquí en la reducción y de esta manera ya tienes para el máximo y el mínimo del NDVI, ¿ok? Entonces, aquí es lo que vamos a generar la vegetación fraccionada para poder calcular la temperatura de la superficie. Esto lo estamos, como mencioné, en la parte teórica, para poder, de manera general, uno de los métodos que se aplica para esta parte de cálculo se determina desde la vegetación, que es del NDVI, después la vegetación fracturada, y la banda de temperatura de la imagen. Con esto se realiza un cálculo, por ejemplo, en esta parte, la vegetación fracturada va a ser el NDVI que se ha calculado menos, que es en esta parte subtract, con el mínimo que se ha calculado, se divide al máximo que se ha calculado, se resta el mínimo y a esto se le eleva a la potencia o se eleva a 2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y se pone el rename, el nombre, que es de FB, ¿ok? Entonces se imprime, también se añade al mapa, también esto de la vegetación fracturada, y vamos a poner FB para poder visualizar en esa parte, ¿ok? Y ahora se calcula la emisividad, o sea, la radiancia que se emite a la atmósfera. Entonces, para ello, hay algunos valores, acá está la fórmula, ¿sí? Hay valores, como para poder utilizar en Google Engine, se tiene que poner e.number y poner el valor que lo que quieres utilizar. El B, también igual, 0.986. Y aquí se pone la emisividad, que es EM, igual a FB, que es la vegetación fracturada, multiplicado por el A, que es el número que ya se ha asignado una constante, y se añade el B, ¿no? ¿Ok? Y se hace un rename que es EM, ¿ok? Se pone acá también, por ejemplo, la visualización de los parámetros, de acá las paletas, el mínimo y el máximo, también, y esto se añade al mapa, ¿ok? La emisividad, ¿ok? Vamos a poder visualizarlo, esto poco a poco. Y aquí, por ejemplo, para el cálculo ya de la temperatura de la superficie terrestre, el LST en Kelvin, en Celsius, en grados Celsius, acá, por ejemplo, se pone, esta es una forma también poder calcular, hacer álgebra de mapas, es poner el thermal, que ya hemos seleccionado, ¿dónde está? Aquí está, la imagen, se selecciona la banda térmica, el thermal, y a esto se hace una expresión, por ejemplo, acá el TB dividido en 1 más una constante, el TB, entre una constante y la longitud, bueno, el logaritmo, perdón, EP menos 273.15. Entonces, acá el TB va a ser el thermal seleccionado, la banda térmica, que es la banda 10, y EP es que se ha seleccionado el M, la banda EM, lo que se ha
renombrado, ¿ok? Y con esto ya se calcula automáticamente la temperatura de la superficie terrestre. También se puede calcular el mínimo y el máximo de cada uno de estos, hasta el mínimo, el máximo, también solamente cambia aquí en la reducción, el mínimo, el máximo, y se añade el paleta de color. Ok, acá se pone el mínimo, el máximo y paleta de color para poder visualizar. Entonces, y se exporta en esta parte con export.image to drive. Y aquí, por ejemplo, se pone la imagen. Acá lo que quieres exportar, en este caso va a ser lo que hemos calculado, el LST. Y la descripción, que es el nombre con la que va a salir el ST. Y el folder, por ejemplo. El folder en donde se va a guardar. Entonces, y la escala de 30. Y aquí la imagen, o la región, perdón, que va a ser la imagen en la que se ha seleccionado. Puedes poner también la región aquí, pero para poder poner la región tienes que realizar una reducción, o bueno, perdón, tienes que realizar un corte con un clip para poder. Y el formato de salida, que va a ser GeoTIFF en tipo raster, ¿no? Y acá esto también para poder optimizar, y acá le pones true, ¿ok? Entonces, ya está explicado en esta parte cómo se ha realizado. Ese es lo que se ha realizado o se ha explicado en la parte de la parte teórica, en la parte final del procedimiento. Se genera el NBI con la emisividad, y con esto se calcula la temperatura de la superficie terrestre con la banda 10, que es la banda térmica, ¿no? Entonces, vamos a guardar esto. Hemos seleccionado, por ejemplo, y vamos a correr. Y al momento de correr, ya les va a aparecer todos los productos que se ha realizado, ¿ok? En todo este script, ¿ok? Vamos a esperar y ya está. Por ejemplo, nosotros deseleccionamos todos. Esta es la colección de imágenes. Vamos a seleccionar, y la imagen que se ha seleccionado solamente es una imagen. Vamos a deseleccionar el área de estudio. Y el NDVI que se ha calculado para esta imagen, tenemos la banda térmica que se ha seleccionado también. Bueno, se ha seleccionado la banda térmica y se ha calculado el NDVI. Y de ahí se ha calculado también la vegetación fracturada para realizar. Y al momento de calcular la emisividad de esta imagen o de esta superficie de tierra, se utiliza también la LFB. Y aquí tenemos la emisividad de la superficie terrestre, ¿ok? Y con esto se calcula la temperatura de la superficie terrestre. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la parte más del valle, por ejemplo, esta es el valle de Callejón de Huaylas, y acá hay presencia que, como pueden ver, hay mayor temperatura que en las cordilleras, ¿no? Y de esta manera puedes visualizar y puedes extraer, ¿no? Los valores van desde, por ejemplo, de 12 hasta 41 grados, ¿ok? Entonces, con esto podemos realizar. Ahora, con la pregunta que no me he olvidado, que es de Ángel, ¿por qué es importante ver la temperatura y para qué proyecto lo podemos utilizar? Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes ha calculado, por ejemplo, para poder realizar monitoreo de glaciares. Al momento de calcular el índice de nieve, se mapea o se determina también áreas por ejemplo, áreas de lagunas. Por ejemplo, al momento de calcular, por ejemplo, el NDSI, que es el índice de nieve, te calcula todo esto y te delimita también las lagunas, estas también. Entonces, ¿cómo podemos
delimitar o extraer o borrar en ArcGIS o QGIS, o simplemente aquí también, o poder determinar todo esto y borrar todo esto, y si estamos trabajando a nivel de un país, nos demoraríamos un montón, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si nosotros cambiamos acá, por ejemplo, de 0 a 10, guardamos y corremos nuevamente, vamos a observar que, mira, que solamente vamos a poder terminar en esta parte, que al momento de determinar la temperatura de la superficie terrestre, ya no determina, ya no se o ya no se delimita o no podemos visualizar la parte de lo que son las lagunas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es calcularle en el índice de nieve, y aquí, o sea, borramos todo lo que están superiores por ejemplo, o menores a 0.5, por ejemplo, de grados, y solamente tomamos y solamente extraemos con una máscara todo esto, y podemos eliminar todo lo que son lo que ha delimitado con el cálculo de NSI. Entonces, es una buena forma para poder determinar o poder realizar automáticamente una metodología que nosotros podemos utilizar y podemos extraer solamente el cálculo, el índice de nieve para un área, ¿no? Entonces, es una buena forma, o por ejemplo, para poder hacer puntos de calor, islas de calor de áreas urbanas también, que también hay una metodología en sí en donde podemos calcular y poder determinar áreas de puntos de calor, islas de calor de áreas urbanas o rurales, y poder determinar, hacer cálculos en sí para, por ejemplo, de expansión urbana, porque a medida que hay expansión urbana o uso de suelos en sí en la superficie de tierra, también determina, es una condición para que se pueda determinar la temperatura de la superficie terrestre. Entonces, esto también influye y podemos realizar de esa forma muchos métodos, muchas aplicaciones con este cálculo de la temperatura de la superficie terrestre, ¿no? Entonces, bueno, con esto hemos finalizado la clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que les haya generado. No sé, me lo pueden escribir o simplemente pueden también prender su micro y pueden realizarlo, ¿no? Bueno, gracias. Espero que les haya gustado esta parte de cálculo de la temperatura de la superficie terrestre y hayan aprendido sobre Kubernetes Engine para poder procesar grandes cantidades a una extensión mucho más grande para poder procesar en cuestión de segundos, ¿no? Ok, gracias. Muchas gracias, Junior. A ver, Iceros, entonces llegó el momento de las preguntas. Ahí Ángel nos había dejado una consulta. ¿Tienen más consultas que realizarnos? Tal vez algún paso que desea que repita Junior o algo que vuelva a explicar. La idea de estas clases es que ustedes se vayan, se desconecten sin dudas y que luego al ver la repetición pues puedan replicar lo que han aprendido en esta clase hoy. ¿Por qué? Porque en la grabación de las clases que ustedes van a poder ver en su calendario, desde su plataforma, pues también pueden encontrar la grabación de la clase y adicional los insumos para que ustedes pues puedan volver a hacer el ejercicio. Entonces, ¿hay alguna consulta? posible monitorear, ¿Es posible monitorear incendios en vivo o lo que está ocurriendo en el momento con estos índices? Gracias. Sí, hay un índice de área quemada, por ejemplo. También se puede determinar con ese índice de áreas quemadas, por ejemplo, de severidad a incendios forestales, en donde es un antes y después de un incendio, ¿no? Entonces, con este índice puedes calcular, y además aplicando una metodología con el cálculo de la temperatura de la superficie,
también puedes determinar, porque todas las áreas, o este área desnuda, que es en sí de la área quemada, generan reflectancia, ¿no? Y esa reflectancia seleccionando la banda térmica y con esta metodología puedes determinar que esas áreas son diferentes de temperaturas con las otras que no son áreas quemadas. Entonces, puedes generar y puedes realizar tus productos un poco más complejos quizás, pero un poco más detalladas, ¿no? Para que puedas explicarlo y puedas generarlos, ¿no? Perfecto, Ángel, pregunta respondida. Ok, me parece que sí, quedó respondida la consulta de Ángel. Entonces, ¿hay alguna pregunta adicional, Guiseros? Si no, ya estaríamos dando por culminada la clase. ¿Alguna recomendación para poder trabajar en Google Engine Junior? Bueno, simplemente que puedan comenzar a programar y puedan poder explorar un poco sobre Google Earth Engine. Hay bastante documentación, bastante tutoriales en sí que propiamente Google Engine tiene en la misma plataforma. Hay casos de estudios, hay una comunidad en sí en donde también se puede basarse para que puedan realizar algunas consultas o quizás tener un poco más de las paletas de color, por ejemplo, o de algunos códigos que comparten y entonces puedes comenzar a determinar o puedes programar de esa forma. Eso es una forma un poco más sencilla, quizás, por ejemplo, si quieres realizar mosaico de, por ejemplo, de imágenes de todo un país y puedes exportarlo, quizás al momento de exportarlo necesitas una capacidad computacional o simplemente por la resolución espacial que estás exportando no te permite o te demora mucho, pero lo puedes exportar a una resolución un poco más de 500, con por ejemplo el DEM de nivel de elevación, por ejemplo, lo puedes exportar a 500 metros y automáticamente rápidamente lo puedes exportar y puedes utilizarlo en un software GIS. Entonces, es una herramienta donde puedes realizar procesamiento de imágenes aparte y puedes exportar los productos y puedes hacer un post análisis en un software GIS, ¿no? Entonces, es muy importante poder practicarlo, poder documentarlos y poder aprender un poco. Muchas gracias, Junior. Entonces tenemos una pregunta de Hernán. Nos dice, ¿qué temperatura se usó? ¿La temperatura media o de qué época del año? Es la temperatura de la superficie terrestre, es la temperatura con la que la imagen ha captado en ese momento. Por ejemplo, es en el año, por ejemplo, si podemos observar en esta parte, la imagen, la imagen es de 2019, del agosto de 06 de 2019. Esa es la imagen en el cálculo, por ejemplo, en grados Celsius, en Kelvin, y nosotros le hemos eh, le hemos calculado en grados Celsius, ¿no? Quitándole 273.15 para poder determinar. Entonces, es de una época o de una fecha exacta, ¿no? De 8 días en sí. Muy bien, Guiseros. Entonces, ya no hay consultas adicionales. Muchas gracias, Junior, por haber compartido. Ah, ok, sí hay. Una de Ángel dice, ¿es posible realizar un repositorio tipo visor de mapas con Google Earth Engine? Repositor, divisor de mapas. Ok. Se refiere a que, por ejemplo, que tenga paleta o el nombre con los colores exactos de qué puntos, ¿no? Algo así. Ya, exacto, sí. Sí, sí se puede realizar de forma que en app, que lo puedes realizar con este API de JavaScript, como por ejemplo a ver, índices. Ok, claro, sí, sí, sí. Sí se puede realizar con el app, puedes poner, por ejemplo, el with map y puedes generar todas las variables. Es como que es una forma, por ejemplo, de integrar el mapa
y las informaciones y la respuesta que tú quieres tener. Entonces, puedes poner los labels, puedes poner los box plots en esta parte y poder crear tus mapas o tus apps y después publicarlos. Por ejemplo, hay app aquí en esta parte y puedes publicarlo de una forma un poco más amigable y puedes compartir este app que has creado en sí de áreas, por ejemplo, de temperatura de área de la superficie terrestre y puedes compartirlo con otros usuarios y al momento de dar clic puedes cambiar de temperatura, del mínimo, el máximo, o quizás la paleta de color, puedes cambiar de diferentes y esa forma sí se puede realizar con este tipo de infraestructura computacional que es On-the-Fly Computation, ¿no? Lo que estamos utilizando, que es el lenguaje de programación, es de JavaScript, con la API de JavaScript, es el lenguaje de programación que ha iniciado a trabajar y que no se necesita en sí, por ejemplo, al momento de nosotros comenzar a escribir nuestro código, no necesitas autoidentificarse como en Python o en R, ¿no? Que necesariamente tienes que autoidentificarse y después inicializar y después ya escribir tus códigos de esta parte, ¿no? Entonces, es un codeíto ya integrado en Google Earth Engine para que puedas utilizar fácilmente y además te da opciones de, de poder visualizar tus apps y hacer como un poco más interactivo, ¿no? Una limitante quizás al momento de utilizar esto, o sea, hay limitaciones, hay potencialidades, por ejemplo, en esta parte al momento de exportar, puedes, tienes que darle aquí correr para que se pueda exportar. Pero, por ejemplo, si trabajas con la API de Python, hay un beneficio. Solamente corres y automáticamente puedes correr o puedes exportar imágenes de varias imágenes o miles de imágenes y se puede exportar, ¿no? En cambio, esto, si, por ejemplo, 10 imágenes, te va a aparecer los 10 imágenes y cada uno tienes que darle clic, ¿no? Esa es una limitante. Ok. Listo, Viceros. Entonces voy a preguntar por última vez, ¿tenemos alguna consulta adicional? De repente por ahí han surgido nuevas dudas, entonces es importante que nos puedan dejar sus consultas. Ok, me parece que ya no. Muchas gracias, Junior, por habernos acompañado en esta clase. Espero tenerte en una clase nuevamente o en algún Master Live. Okay. Muchas gracias, Diana, por la invitación y a todos los giseros. Espero que hayan aprendido bastante y puedan seguir practicando. Y cualquier consulta, duda, también estamos para poder ayudarles con el correo, incluso en la plataforma, que también hay un curso de Google Earth Engine con JavaScript, Google Earth Engine con Python o con R. Entonces pueden realizar sus consultas y encantado para poder responderlos cada uno de ellos. Gracias.